Hola, buenas tardes. Hoy hemos conocido los datos de inflación para el caso de la Unión Europea. La inflación se sitúa en el mes de agosto en el 9,1% y algunos de los medios de comunicación hablan de esta subida como una subida récord y efectivamente ha sido así. Para el caso de España, ya hemos comentado que en el mes de agosto la inflación se situó en el 10,5%. Entonces, ¿qué medidas se están tomando desde el punto de vista del Banco Central Europeo o desde el Gobierno de España para solucionar este problema? Bueno, desde el punto de vista del Banco Central Europeo, que sería la principal institución encargada de la política monetaria para la eurozona, sabéis que la medida que se está tomando desde principios del verano ha sido la subida de los tipos de interés bancarios. Algunas personas me preguntan, bueno, ¿y por qué esto es una medida para solucionar la inflación? Y la subida de los tipos de interés bancario actúa como una subida del precio del dinero en la economía. Entonces, lo que cabe esperar es que ante la subida del precio del dinero, los consumidores y las empresas pidan menos créditos prestados, ¿no? Y entonces esto hace que disminuya, por un lado, la cantidad de dinero en circulación en la economía y al suceder esto, lo que va a suceder es que disminuye el consumo, disminuye la inversión y disminuye la demanda agregada. Con esto lo que busca el Banco Central Europeo es controlar, sujetar un poco esa subida de los precios. Pero ¿qué pasa? Que esta inflación que estamos viviendo, como hemos dicho antes, es una inflación del lado de la oferta agregada. ¿Por qué? Porque tiene el componente geopolítico, el componente de la subida de los precios de la energía, de la electricidad y del gas y del petróleo. Y por otro lado, las distorsiones en las cadenas de suministros de las diferentes materias primas y bienes y servicios para producir otros bienes y servicios de consumo, con lo cual esto lo que ha hecho es que los precios suban, pero suban no porque haya subido la demanda de los mismos, sino porque ha subido los costes de producción. En el caso de España se pretende, digamos, una de las medidas que se está barajando es la de fijar precios máximos o negociar con los productores, digamos, unos precios, digamos, que puedan ser más asequibles a los consumidores, ¿no? Sobre todo de ciertos productos básicos, esenciales para los consumidores. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que hay evidencia empírica a lo largo de la historia y recientemente, por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela, donde se han aplicado controles de precios para intentar controlar la inflación. Y se sabe que son medidas que tienen un efecto, digamos, que no es el deseado. El regulador o el gobierno, cuando establece esos controles de precios máximos, busca proteger a los consumidores, busca que los precios no suban, pero esto acaba teniendo un efecto perverso, que es se genera escasez del producto, se genera que los productos se vendan en mercados negros o mercados informales a un precio más caro, o al fin y al cabo los productores dejan de producir el producto regulado y producen otros productos con otras características, pero a un precio más caro, porque de alguna manera tienen que intentar digamos, compensar esa subida de los costes de producción. Y entonces, si no lo pueden hacer vía el producto regulado, lo harán a través de otros. Entonces, escasez y subidas de precios es lo que suelen traer estos controles de precios en ese tipo de mercados. ¿De acuerdo? Por lo menos hay evidencia empírica, hay otros casos, tanto en la historia como en la realidad reciente, que así lo indican. Entonces, no hay medidas en el corto plazo, lamentablemente, para controlar esta inflación, porque la subida de tipos, que es la medida que está tomando el Banco Central Europeo, va, digamos, es como una especie de parche. Va a ayudar en algo, pero va a tener un coste, porque cuando se suben los tipos de interés, esto genera una ralentización de la economía. Y es que las crisis como la que estamos viviendo ahora, que es una crisis producida por un shock de oferta agregado, tienen difícil solución, tienen una solución más en el medio y largo plazo.
Y entonces tenemos que tener paciencia, tenemos que saber ajustar nuestras decisiones a este entorno en el que estamos viviendo, que va a ser un entorno de inflación y de crecimiento, aunque hay expertos como el profesor Manuel Hidalgo, que es un poco optimista y señala que la inflación puede empezar a moderarse en los próximos meses. Ojalá que así sea, ojalá lo veamos, y lo que tenemos que estar es muy atentos a los datos y a la evolución de la economía en estos meses. Bueno, espero seguir viéndoos por aquí. Si tenéis dudas o comentarios podéis escribirme y todos son bienvenidos. Venga, hasta la próxima.